sea, desde el siglo VII hasta el siglo más o menos XIV estamos tomando como su tiempo. Y en caso del oeste, a ver, ¿en qué situación estaba en esa época? Sin hablar del mundo musulmán, no podemos hablar de la cultura de la época medieval. Como sabemos muy bien, aquí está, él hace su ¿cómo se llama? Traslado a Meca. Esto ha sido el año 622, y luego ahí empieza a propagar su religión, islamismo. Y luego ellos llegan hasta, vean el mapa de España, Andalucía, casi dejando una parte norteña de la península ibérica, ellos llegan a conquistar. El color verde, y luego verde claro, amarillo, todo indica que todo este mundo ha sido califatos. ¿Y cómo había sido su califato? Que al final tenían que dividir entre dos, califato del este, califato del oeste, y justamente la capital del califato oeste estaba en Córdoba, de España, lo cual significa que España no puede negar la herencia cultural del mundo islámico. ¿Ok? Siguiente. Siguiente, por favor. Ajá. Esta es la ruta marítima de Camino de Seda, India. Ahí está, desde ahí, eso es Europa, y viene así, llega Japón, está acá, y Corea está aquí. Siguiente, por favor. Muy bien. Uno de los buenos ejemplos del intercambio cultural o la influencia de la cultura de Asia Central se encuentran en los instrumentos musicales. La mano izquierda es un instrumento de China influenciado por la cultura árabe. Ahí está, árabe diré, Persia. Ahí este instrumento, que sería violín para ustedes, o cello, llega a Corea y se cambia a esta forma. Y esto en coreano decimos como sus sonidos, decimos kanken. Suena como kanken, kanken, y se llama kanken. Ok, siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar algo de los rastros lingüísticos. Veamos, aquí alba, eso es castellano. Alba en el idioma de Persia es sepededam, sepededam. Y en coreano es sebyeok. Vean, aquí este consonante se mantiene igual y luego la vocal igual. La única diferencia está en que este P, oclusiva sorda, se convierte en la oclusiva sonora. ¿Por qué? Porque es intervocálica. Por ejemplo, agua, agua, ¿verdad? Lo mismo pasa con sepe, sebyeok. Esto es la lengua de los de Persia, pero en coreano se dice sebyeok. Y esta palabra sebyeok, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Etimológicamente viene de Persia. Entonces, ¿cómo? Cualquier coincidencia también puede darse. Por ejemplo, en coreano, el papá es aboji, aboji. Y en la lengua de los apaches, apache significa padre. Y algunos coreanos dicen, la lengua coreana influyó a la lengua del apache, pero esa es mera coincidencia. Sin embargo, en caso de sebyeok, no. ¿Desde cuándo existió esta palabra? Estudiamos y encontramos un dato muy interesante. Este hombre es la estatua de una tumba de un rey de la época de Shilla, más o menos del siglo VIII, más o menos. Vean sus ojos.
no son ojos achinados, no son ojos jalados, sino son ojos grandes. Entonces, esto demuestra que seguramente a esa dinastía Shilla habrían llegado la gente de Medio Oriente, que tenían un rasgo más occidental para los coreanos. Entonces, ahí está. ¿Okay? Otra palabra, Loar, en la lengua de Persia es Sana, Sana, y en coreano es Sanue. Esta palabra ya no estamos usando, está en desuso. Sin embargo, hasta la década, más o menos, hasta el siglo XIV o XV, se usaba esta palabra, Sanue. Ahí está, S, y luego vocal, y luego aquí está nasal. Todo sigue igual. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, he puesto como cantos líricos de coreo. Sin embargo, no solamente de coreos, sino desde antes ya existía ese tipo de canto. ¿Cuáles son las características entre el siglo VIII hasta el siglo XIV? Shilla, reino de Shilla, reino de Koryo. ¿Y qué característica tiene? En primer lugar, tradición oral. ¿Por qué tradición oral? Porque el pueblo coreano no tenía su propia escritura. No teníamos. Entonces, ¿cómo apuntamos nuestra historia? Con los caracteres chinos. O sea, el pueblo coreano no tenía su propio sistema de escritura hasta el siglo XV. Antes, todo escribimos en chino, el ideograma chino. Por tanto, ese tipo de canciones del pueblo, no de la clase aristócrata, naturalmente se transmitía oralmente. Entonces, esta tradición oral. ¿Y cuál era el tema predominante? Amor, despedida. Fíjense, ustedes piensan que Corea es un país muy conservador, viendo la telenovela ven que la familia del hombre interviene en todo, el hombre aunque esté enamorada de una cenicienta por la presión de la familia ya no puede casarse. Ay, eso no se da acá, ¿verdad? Y Corea tan conservadora y tradicional, ¿cómo podían cantar sobre el amor? Vamos a ver, ni siquiera es un amor platónico, sino amor rico, amor carnal. Entonces, todos dicen, este tipo de canto, que nunca existió antes, ni después, es una isla. Los literatos coreanos dicen, es una isla, que es una joya, que no sigue la tradición de la poesía china, etc. Sin embargo, vamos a ver, tiene mucho que ver con la literatura árabe o de Persia. ¿Ok? Después, autor anónimo en voz femenina. ¿Qué culpa tenemos las mujeres? Aunque el hombre fue rechazado por la mujer disfrazándose de la voz femenina, mi amor, ¿dónde estás? Me muero por tenerte a mi lado. Aunque fuera hombre, pero cambiaba su voz para que sonara más trágico, ¿verdad? Entonces, voz femenina. Y luego, ¿para qué? Todo era para cantar, no era para recitar. Y luego tenía muchos elementos extranjeros. Siguiente, por favor. Siguiente, aquí está. Un ejemplo más del arte culinario. Vamos a ver que después vamos a ver en el poema, pero lo que quiero hablar es actualmente en Corea. Esto se llama mandu. ¿Ustedes cómo lo llaman? Empanada, ¿sí o no? Aunque la empanada de ustedes es más grande, es que Perú es más grande que Corea, por eso es más grande y luego más dorado, pero eso es empanada. A ver,
¿De dónde viene ese tipo de comida? Justamente de Asia Central. Y en Asia Central, ¿cómo lo llamaban? Decían, vean, en Persia, sambosa, en Turquía, samsa, en los países donde se habla árabe, sambosa, sambusa, sambosa, todo es sambo, sambú, samba, samba no, samsa. Y en Corea hay un canto de esa época donde habla de la tienda de Sanhwa. Y hasta ahora, la gran mayoría de los literatos coreanos, sobre todo muy, disculpen, anticuados, que no quieren saber nada con el cambio, ellos dicen, no, esto seguramente se refiere al pan que se llama naan de los uigures. Naan es un pan que decimos pan vacío, o sea, afuera nomás, tipo pan árabe, pero redondo. Sin embargo, la palabra naan, si hubiera sido naan, debería tener algo de naan, ¿sí o no? Pero la palabra es sanhwa. Entonces, últimamente hicimos una investigación una investigación interdisciplinaria donde participaron profesores de literatura coreana, historia, literatura árabe y literatura española y coreana. Hemos llegado a la conclusión de que no, esto sanhwa seguramente se refiere a uno de las empanadas, que es sanhwa o sambosa. Hasta ahora, oficialmente, los literatos coreanos, oficialmente digo yo, están callados. Pero yo creo que dentro de poco tienen que aceptar esta teoría, porque no es naan, sino sanhwa, que tiene que ver con sambosa o samsa, porque ustedes como estudian la lingüística deben mantener ciertos elementos como consonante o vocal, pero naan no tiene nada que ver con sanhwa, ¿sí o no? Tengo razón, ¿verdad? Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora bien, al estudiar la literatura española, encontramos también en los cantos líricos de Andalucía hay un tipo de poesía que no tiene nada que ver con cantar de mí o sí, o ¿cómo se llama? Mester de clerecía o jugularía, que no tiene nada que ver, más bien que es bastante semejante a la cantina. ¿Y qué es? Esto era el canto lírico de Andalucía. ¿En qué siglo? ¿Cuándo? Desde el siglo IX hasta el siglo XIV. También tradición oral, tema predominante, amor, despedida, autor anónimo en voz femenina para cantar elementos extranjeros, idéntico. ¿Ok? Siguiente, por favor. Con esto lo podemos comprobar. ¿Cómo? Con esos elementos tenemos en el canto yarabí del pueblo quechua, también hay ahí despedida, y jailí, también hay ahí alegría de amor. Eso es común para todo el mundo, de acuerdo. Entonces, vayamos a ver por qué insistimos en eso. La izquierda es canto coreano, la derecha es la literatura de Andalucía. A la izquierda vemos canto de Choyong. No creo que puedan leer, o sí pueden leer. A ver, ¿por qué no leemos todos juntos, ok? A ver, primero canto de Choyong. El supuesto autor es Choyong, de la época Shilla. Desde aquí vamos a leer. A ver, 1, 2, 3. De la capital, bebo hasta altas horas de la noche. Vuelvo a casa y veo en mi cama 2 pares de pies. Un par es mío, pero el otro par, ¿de quién es? Esos pies me pertenecían, mas ¿qué hacer si me los quitaron? Choyong, según la historia, no fue un coreano, sino uno venido de Persia, muy posible de
digamos Asia Central. Un día, la gente del capital de Shilla amanece y ve en la orilla de su península, de su capital, porque tenía un mar que se llama Mar Este, encuentran un grupo de gente con caras diferentes, con el barco ya totalmente destrozado, náufragos. Y todos ellos querían volver, pero uno quería seguir viviendo en esa tierra. Y el rey se encariñó mucho por él y habría aprendido rápido el coreano, ¿no? A lo mejor él habría llegado en la madrugada, por eso él habría dicho Sapide, y de ahí habría venido la palabra Sebyo de coreano. En fin, llegó ese hombre y se casó, o el rey lo hizo casar con la hija de un noble, llegó a ser consejero real. Y un día, como todo hombre, buen hombre coreano, bebe hasta altas horas de la noche. Generalmente en Corea no terminan con una ronda. Los hombres dicen, bueno, vamos, ya, primer grado, dicen, primer cha, decimos. Y luego dicen, ya, vamos al otro lugar, más, ya, hermanos, vamos. ¿Quién paga? Bueno, yo pago, y al final nadie tiene, ¿no? Van al segundo y después tercero, y llegan borrachos a casa. Ahora no tanto, las mujeres ya nos educamos, pero todavía siguen con esta costumbre. También comprendemos, después de trabajar tanto en la noche, quieren también olvidarse un poco de la realidad. Entonces, este Choyon también, hasta altas horas de la noche, la luna está reluciente y el hombre vuelve a casa casi así, y ve en su cama, Dios mío, 4 patas, mejor dicho. ¿Ah? 2 son mías, sí, de mi esposa, y otros 2, ¿de quién es? Ahí Choyon dice, bueno, esos pies me pertenecían, o sea, los pies de mi esposa a mí me pertenecían, pero el otros 2 pies ya me los quitaron. ¿Qué hago yo? Y dice que bailando más bien se va. Ante esta actitud, el hombre que era demonio, que quería fastidiar a Choyon, se arrodilla y le pide 1000 disculpas. Después de esto, la gente, para ahuyentar a los malos espíritus, dibuja el rostro de Choyon, que es un rostro muy diferente del rostro coreano, ¿ok? Y dejaban colgado en la puerta para ahuyentar a los malos espíritus. Veamos, aquí a la mano derecha de Abnuas, me amas, etcétera, etcétera. Por falta de tiempo no puedo hablar. Seguiremos. Otro, por favor. Chiquitico. No pueden leer. Tienda de empanadas es justamente de Sanfa. Y ahí dice, fui a la tienda para comprar empanadas. El dueño musulmán me tomó la mano. Si esto se sabe más allá de la tienda, diré, Daroro Godiro chico, es por tu culpa. Doro dunshon dariro diro, daroro godiro daroro. A ese lecho yo también iré a dormir. Vi, dororo godiro daroro. Imposible hallar otro lecho en desorden. Lo que no entienden ustedes son palabras que están remedando el sonido de instrumento musical. Por eso he cantado también. ¿O no les sonó como canto? ¿Otra vez? Muy bien. Aquí dice el dueño musulmán. Fíjense. Ustedes habían pensado, no, todos los coreanos son iguales, amarillos. No. Somos una mezcolanza también. Si algún coreano dice, no,
la raza coreana es pura, dígale que estudie otra vez o que sea franca y sincera. Es que mi esposo es peruano, entonces cuando la gente dice a mis hijas, la niña mixta, yo digo, usted no, usted también. ¿Por qué digo esto? Porque mire, el dueño musulmán, lo cual significa que los musulmanes que suponemos que habían sido uigures, incluso había un pueblo donde el uigur era jefe alcalde del pueblito. Hay datos históricos. Un musulmán, el dueño musulmán, seguramente la que fue a la tienda había sido una niña. El dueño musulmán me toma la mano y luego, si esto se sabe más allá de la tienda, calladito, no digas nada, ¿Ya? Y luego al final dice, imposible hallar otro lecho en desorden. Ya sabemos cómo habrían gozado. Y seguramente el dueño musulmán después le habría dado más empanadas. ¿No? Entonces, ese tipo de amor muy visible, que no insinúa nada, sino ya sabemos de qué se trata. Fíjense que han cantado los coreanos ya en el siglo X, ¿no? Otro dice, fui al templo Samjangsa a encender el farol. El monje principal me tomó la mano. Si esto se sabe más allá del templo, diré, Daroro Godiro, chico, es por tu culpa. Doro Dumshon Dariro Doro, Dariro Diro, Daroro Godiro Dororo. A ese lecho yo también iré a dormir. Vi, Dororo Godiro Daroro. Imposible hallar otro lecho en desorden. Encontramos también elementos reiterativos. ¿Por qué? Es para cantar. Aquí también, uy, Dios mío, el monje budista que no debe dormir con una chica, también está tomando la mano. ¿Para qué? Para alegrar a Buda, ¿cierto? ¿Y qué cosa habría hecho? Ya suponemos que habría hecho. ¿Ok? Siguiente, por favor. La derecha es Harcha. Y aquí adiós en el Monte Verde. Lo mismo. A ver, siguiente, por favor. Aquí está. Está bien los párrafos, pero aquí, en esta estrofa, hay un elemento muy interesante. Oigo música al andar. De la lejana cocina, oigo el violín del venado sentado encima del pan. Yali, yali, yala, shon, yalari, yala. Y esta parte, yali, yali, yala, shon, yalari, yala, es un elemento también reiterativo. Y los literatos coreanos dicen, es para animar más. Pero estamos pensando con mucha seriedad la relación con la lengua árabe, porque como saben ustedes, en árabe, yala significa vamos, vamos, vamos. Entonces, podría ser de ese elemento. Ahí dice, tocar, o sea, de la lejana cocina oigo el violín del venado sentado encima del palo. Oiga, el venado no es un animal pequeñito, no es un muñeco que suba encima del palo y luego tocar. No se puede. He dicho, hemos traducido como violín, pero en realidad era canqueñi, que hemos visto en el cuadro anterior. Entonces, aquí seguimos estudiando, pero habría mucha posibilidad de la influencia de la poesía ghazal que se desarrolló también en Asia Central, que tiene mucho que ver con Gacela. ¿Ok? Siguiente, por favor. Es que no hay tiempo. Estoy apurando. Conclusión. Poesía medieval del este y oeste. Aquí la conclusión nuestra es: Asia Central habría sido la cuna de la cultura, del mundo incluso, diría yo. Ahí se desarrollaron Qasida,
Qasida, Musamma, Hika, Ghazal. Qasida sabemos muy bien que es la poesía árabe, eso es Qasida. Y luego al final Ghazal, poesía que se desarrolló en la tierra de Persia. Bueno, los de la literatura árabe dicen, no, esto tiene la influencia de Qasida, y no, otros dicen, no, antes de Qasida ya había nacido Ghazal. Yo diría, Ghazal había nacido primero, porque el sentimiento humano nace primero. Porque Qasida es un poema bastante regular y luego bastante religioso, mientras Ghazal es sobre la despedida, sobre el amor, amor imposible, amor vedado, todo esto. Y esto llega a China durante la época de Tang y se convierte en Si. Y Si es un tipo de poesía muy libre, casi prosaica, diferente de la poesía muy regular, rigurosa de la China tradicional. Y esto habría llegado a Corea como cantos de Corea. Mientras de Asia Central, pasando por el mundo árabe, llegaría a Andalucía, y en Andalucía como Muashawa o Sehel. Esa es la conclusión de este trabajo comparativo. Gracias. El doctor Francisco Javier Carranza Romero. Él es licenciado en Castellano y Literatura, magíster en Lingüística Hispana, doctor en Filología Hispana también. Es profesor de español, latín y quechua ancashino. Su ocupación actual es la de investigador del Instituto de Estudios de Asia y América de la Universidad de Dankook. Algunos libros publicados son los siguientes: Diccionario del Quechua Ancashino Castellano, Diccionario del Castellano Quechua Ancashino, Vigencia del Quechua, Estudios sobre José María Arguedas y Mario Vargas Llosa, Madre Tierra, Padre Sol, El Mundo da Vueltas. Y bueno, del coreano al castellano tiene más de 20 obras literarias publicadas en España, México, Argentina y Perú. Del castellano al coreano, otras tantas. La ponencia de hoy titula Hacia la comparación de las lenguas indígenas de Asia y América. Dejamos con ustedes entonces al profesor Francisco Javier Carranza Romero. Gracias. La primera diapositiva muestra los dos continentes. Está América a la izquierda, Asia es nuestro occidente. El oriente es para los europeos, pero para nosotros es nuestro occidente. Especialmente por el estrecho de Bering, está más cerca, Asia está más cerca de América que a Europa. Según la paleontología, demuestran que posiblemente el origen del ser humano está por África y que se haya difundido el ser humano a través de tantos milenios por diferentes rutas. Por el norte habían llegado de Asia a América y también por el sur, por Australia, por Polinesia. Siguiente, por favor. Corea está, como dijo mi esposa, en el extremo oriente. Hay una península. Pen, ya sabemos qué significa casi ínsula. Y luego Japón, en el extremo oriente. Siguiente. Esta es la península coreana actual, pero en épocas antiguas Corea también daba bastante posibilidad de entrada hacia el mundo de Siberia, Manchuria. Siguiente. Y esta es la realidad de área geográfica del Quechua. Pues llegó hasta Chile por el sur y también
hacia Argentina, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Bolivia, Perú, Ecuador y llega hasta Colombia. En Colombia lo llaman Inga o Ingano, especialmente en Pasto, en Alto Caquetá, también en las cercanías del Putumayo o Sibundoy. Allí se habla el quechua. Pero comparando el quechua, hice comparación del quechua ayacuchano, ancashino y el quechua de Colombia. El de Colombia más se parece al ayacuchano que al ancashino, a pesar de que Ancash está más al norte. En este caso, la geografía no nos ayuda, sino tenemos que ver los datos históricos. Posiblemente son los mitimaes, que fueron llevados, los rebeldes chancas, que fueron llevados al norte y al sur. Son las áreas dialectales actuales. Ese morado es el quechua 1, que lo llamamos, y todo lo demás es el quechua 2. Aquí hago por qué el quechua es aglutinante. Los que saben quechua lo verán. La pluralización una es morfema intzig o inchis, en el quechua 2 inchis. Va a ser primero el quechua 1, ¿ya? Incluye, por ejemplo, huasintzig, nuestra casa, de todos nosotros. El interlocutor también se siente como parte de esa casa. Su o chu, la negación. Ku o chu, interrogación. Y el infinitivo en ye, o también sirve como segunda persona del imperativo. Por ejemplo, comer, mikui, pero también se puede decir come, mikui, cuando se trata de tuteo, o a uno menor. Pero si es a uno mayor, usamos otro sufijo de cortesía, ya, mikui ahí. Eso es coma. Los quechuas sabemos diferenciar entre el tú y el usted. Ocurre que no tenemos los pronombres, pero sí en el verbo, mediante un morfema, sabemos dar cortesía. Y ya, ahí está el elemento que decía cortesía. Y en el quechua y en el coreano, el modificador va adelante y la palabra modificada después. Se da mucho en varias lenguas. Por ejemplo, hatun wasi, en coreano, kunchi, calle runa, coreano, isara, chunkawasi, numeral, ¿verdad? Yochi, sashamu, paliwa. Todos los que van adelante son los modificadores. Ya pueden ser adjetivos o puede ser un adverbio, los modificadores. Es una forma de comparar que estas lenguas, por más distanciadas geográficamente, se parecen. Morfemas posposicionales, por ejemplo, en el quechua 1, huasichao, y en el quechua 2 será huasiti, huasichao, y en el coreano, chi, ahí está la e, significa en, chibe, huasiman, hacia la casa, chiburo, uro significa man, nikutsi, hacer comer, ¿verdad? Es moku, ida, bokida. Entonces ese sí causativo, también ellos tienen causativo, y muy interesante, y ese causativo termina en i, podría servir también para la comparación. Los sistemas numerales. Este es el sistema numeral más universal que existe. En latín, la base es in, por eso biginti, triginta, cuadraginta, quinquaginta, sexaginta, in es la base, indica decimal. En quechua es un, chunca, ishkay chunca, quinza chunca, chuscu chunca, pizca chunca, un. Y en el coreano también un, que algunas veces tiene la n, algunas veces tiene su alomorfo l. Por eso 10 no dicen con un, sino yol. Sin embargo, aparece en 100, ellos a 100 lo llaman on, y a 1000 lo llaman chumun, aparece un. Y aquí el 99, ¿no?
Isunchunka Isun. ¿Y cómo es en coreano, esposa mía? Ahun aho. Ahun, ahí está, otra vez. Se parece. Y es muy interesante que tanto el quechua como el coreano pertenezcamos a este grupo de la numeración. NDA. Adendum o adenda, como quieran. Adenda es plural, ¿no? Eso es lo que se agrega, lo que hace variable. Pero la base, ahí. Pero el modificador que va a decir 1, 2, 3, igual. Y, 3, 4, ¿verdad? Quinqua, 6, 7, 180, ¿no? Entonces son los que van modificando. Ahora ya vamos yendo a un poco más a sintagmas mayores. Wamrada mikunata miku, el niño come la comida. En coreano, aiga babul mogunda. De esta parte es coreano. Aiga babul mogunda. Wamrada mikunata miku, con sus elementos. Allí muy interesante acá, tropicalizador. Wamrada. Y en el coreano, ga. Qué raro, ¿no? Veámoslo como coincidencia. Si avanzamos los estudios, quizás podamos hablar de lenguas amerasiáticas ya diferenciando en grupos, como lo hicieron los europeos, comparando las lenguas de India con las lenguas de Europa, hasta que al final hablaron del indoeuropeo, el Kentum y el Satem, dos grupos indoeuropeos grandes. Y esta es la labor que a nosotros nos toca. Los indígenas americanos que hablamos una lengua indígena, debemos atrevernos a comparar nuestras lenguas con las lenguas indígenas de Asia. Y los de Asia también deben atreverse a hacer esta comparación. Y con los colegas de San Marcos habíamos dicho, ¿qué tal si nos atrevemos? Ya que aquí hay varios profesores y estudiantes que hablan lenguas indígenas, y con la Universidad Tango, con los colegas que hablan mongol, que hablan coreano, se podría comenzar a acumular datos, y que si estamos en condiciones de avanzar, pues ya hacer pequeñas conclusiones, y si no, acumular datos para otras generaciones, para que ellos concluyan. Y si quieren sacar sus teorías, que saquen sus teorías. Pero debemos comenzar este proceso. Yayaikiera amauta. En el coreano, abojiwi, abojiwiga, somsinin shida. Muy interesante. Esto así hablamos los peruanos, que tenemos como lengua materna el castellano. Su padre, dicen, por ejemplo, de Juan es su casa, ¿verdad? De tal fulano es su carro. Ponemos primero el posesivo, después lo poseído. Y en el quechua se da yayaikiera amauta, yaya padre. Uso la palabra yaya, que es quechua, no uso la palabra taita, que es latino. El tata es en lenguaje infantil, es latino, significa papá. Por eso en el rumano es tatal nostro, el nombre de Padre Nuestro. Tata se mezcla con el vasco aita, da resultado taita. Por esta razón los que decimos taita somos de la conquista bastante posterior, posiblemente cuando ya los de zonas montañosas o los conquistadores de las zonas de región vasca llegaban a América. Entonces traían ya la palabra taita mezclada. Pero los sureños de abajo trajeron la palabra tata. Y esto no es ninguna novedad, aunque en nuestros glosarios, en nuestros diccionarios aparezca taita como quechua, son nuestros errores de que debemos manejar con mucho cuidado
estas palabras antiguas que llegan del castellano al quechua y que se quechuizan y nos confunden. Es como la palabra putro. Putro es una enfermedad de personas mayores que en castellano es potra, pero en el quechua dice putro. Ataca especialmente a los ancianos. Es como la prostatitis, que ya se van orinando. La potra. Y eso lo encontramos ya en la Lozana andaluza. Es una, ¿verdad?, una obra de esa época, del siglo XV, en la Lozana andaluza. Ella, esta Lozana, en Roma, ya curaba a los que estaban enfermos de potras. Pero en el quechua aparece un putro, no es una palabra quechua. Así hay varios falsos quechuismos que hay que tener cuidado. Por esta razón la lexicografía no es simplemente recoger y poner sus equivalentes, también nos lleva a investigar. Quizás estos no sea de esta lengua indígena, quizás sea un préstamo del castellano y que se ha quedado en la lengua indígena. Esto fue el comentario en la ciudad de Monterrey de México cuando presenté sobre los falsos quechuismos. Unos y otros hermanos indígenas decían, no, pero si en mi pueblo dicen tata. Otros decían, no, pero si en mi pueblo dicen tata. Pues, ¿qué queda? Dije, pues hay que leer Aurularia en texto latino, y en la Aurularia aparece ya tata. Y hay que revisar a Joan Corominas. Joan Corominas también ya lo trata como latino, pero familiar. Y la mejor referencia es Tata Nostro del rumano. ¿Cómo que quechua haya llegado al rumano? ¿Verdad? En oración compuesta, en quechua y en el coreano, la oración subordinada antecede, la oración principal posterior. Es como en nuestras oraciones. En el quechua y en el coreano, sujeto, objeto, verbo. Igual. Lo mismo, lo más importante, va posterior. Por ejemplo, dice, osoja nikuikan. El que canta está comiendo. En coreano, norehanun nigan moko ita. Muy similar. Esto es un problema para la traducción. El que traduce literalmente a veces comete graves errores. Y hay que tomar en cuenta, en esta lengua lo más importante después, al traducir el castellano, pues la oración principal y oración subordinada. Por estas traducciones literales, muchas veces la obra pierde su belleza o pierde su sentido. Lo digo esto porque mi esposa y yo también nos dedicamos a la traducción de obras coreanas al castellano, y ahí uno se encuentra con elementos que en el coreano está diciendo literalmente un orden y al castellano hay que cambiarle ese orden. Y a veces cuando son versos dicen, pero este pie de verso no equivale. Ocurre que en el coreano el verbo va a estar quizás en el último pie de verso. Entonces hay que hacer desórdenes. Y el que no ha pasado este proceso de la dificultad de la traducción, simplemente dice, aquí hay error, porque no hay equivalencia. Pero hay que ver ad sensu, no tanto ad pedem litteram. Terminamos, ¿verdad? Con esto. El objetivo es, como decía mi esposa, somos pues primero nos atrevimos a unir una mujer coreana con un hombre de Perú. Somos el primer matrimonio llámenlo pues interracial, internacional o intercultural. Dimos buen ejemplo o mal ejemplo, lo dirán después. Y a las hijas, como hay bastante prejuicio en Corea, por algo están haciendo ese trabajo de buscar elementos culturales en la literatura coreana, pero que vengan del exterior, porque ellos dicen, no, esto es chincha, esto es original. Para ellos todo lo que es de ahí es original. Y les estamos demostrando que no. Ustedes también son receptores de muchas culturas
no pueden hablar de originalidades, y todavía en este siglo, en que debemos ser más sinceros, más abiertos, más humildes. Las originalidades no existen, ni racialmente ni culturalmente. Somos los responsables de que a las niñas las hayan llamado mixtas, y a veces con un término como taco-taco, en coreano, ¿verdad? Champo. Que a alguien dijera es un taco-taco, es una mezcolanza. Aquí nosotros estamos acostumbrados, aunque hay ciertas minorías que no aceptan que somos una mezcolanza, que todavía defienden su pedigrí, problema de ellos. Todos sabemos que somos una mezcolanza racial y cultural. Hasta aquí he terminado. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar esta mesa, la vitalidad de las lenguas indígenas, con la participación de hablantes de algunos pueblos de la Amazonía. En esta oportunidad, ustedes van a contar con la participación de el escritor y artista, pintor Asháninga, Enrique Casanto Shingari. Asimismo, la participación de Anfiloquio Paz, egresado de San Marcos, del pueblo Ahuajú, y Julio Maldonado, de la comunidad de Nuevo Nazaret, artista del pueblo Shipibo. Entonces vamos a iniciar esta mesa contando 10-15 minutos máximo por cada uno de los participantes, y en el orden que está propuesto le daría la palabra a Enrique Casanto Shingari. Enrique actualmente trabaja en el Seminario de Historia Rural Andina en el Colegio Real de nuestra universidad. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Peruana Unión en 2008. Actualmente está estudiando en Administración de Negocios Internacional en la misma universidad, y como ya les mencioné, él es escritor. Una de sus últimas publicaciones con el doctor Pablo Macera se titula El Poder Libre Asháninga. También como artista ha hecho varias exposiciones, y la última fue titulada Dueños y Guerreros Mágicos, que fue presentada en el Colegio Real. Entonces, vamos a dar la palabra a Enrique Casanto Shingari. Aplausos para él. Buenos días. En primer lugar, quiero saludar a la profesora Elsa, que nos está representando en esta mañana en lo que es el sistema lingüístico, ¿no? Y a todos ustedes que están presentes, alumnos, compañeros todos de trabajo. Buenos días. Quiero mencionar, digamos, los trabajos que se enmiendan en este trabajo que tenemos en mi persona, como las historias que tiene el pueblo Asháninga. De manera que, digamos, podamos decir que quien les habla tiene 20 obras trabajadas para el Seminario de Historia Rural Andina. De manera que, digamos, todos estos trabajos van de acorde a los principios de las historias, como vamos viniendo para un poco ver cómo es que, digamos, la población urbana en la costa y en la sierra, cada uno tiene su propio contenido de historias. Entonces, quiero ahondar un poco lo que es la historia del Poder Libre Asháninga. Digamos, este es un libro presentado, digamos,
escrito con el apoyo del doctor Pablo Macera, y digamos, está editado por la Universidad de San Martín de Porres, dentro del fondo editorial que ellos tienen. Entonces, esta historia, digamos, de la nación ashánica, como así lo consideramos nosotros, no ha venido desde estos años del siglo XX, XIX, tiene muchos años atrás. Entonces, si hablamos lo que es en el año 1500 y tantos años, que ya pasaron, más de 500 años, el pueblo ashánica siempre ha sostenido, digamos, su paz, su tranquilidad, su pueblo, su propia cultura. Pero en estos tiempos, como dice, la era avanzado, bajo el estudio que se tiene, todo se va perdiendo. Si nosotros vemos dentro de la Amazonía, hay muchos grupos indígenas que ya se están perdiendo. Y nosotros, dentro del pueblo ashánica también, a más emigración, y más enseñanza del castellano, y digamos, nuestro pueblo también pues persiste todavía en mantener su propia lengua. De manera que, digamos, los libros que se está editando a través del Seminario de Historia, que es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, está dando para qué? Para el conocimiento de todos los alumnos, de todos los maestros que puedan estudiar el conocimiento nuestro. Estamos dando a que se dé el conocimiento, los que, digamos, puedan seguir avanzando para poder nosotros decir, este es lo que nosotros somos. De manera que, digamos, si hablamos de las publicaciones, se inició con cuentos ashánicas del Perení. Son cuentos que realmente, digamos, se mantienen a través de las historias de los abuelos, de los antiguos, en forma oral. No hay nada escrito. Entonces, desde el año 1985, yo inicié para aquí, revelar un poco de tener este conocimiento para luego ahora darles el conocimiento a ustedes, ¿no? Entonces, si ustedes adquieren este libro, van a tener conocimiento, los cuentos, parte de lo que es, ¿no? Porque si decimos cuentos, hay muchos, ¿no? Es parte de su historia, y tenemos, por ejemplo, la variedad de la yuca. Para nosotros tenemos 30 variedades de yuca, ¿no? Que cada yuca conocemos por su propio nombre, por su color, por su tamaño, por su cocimiento, por el tiempo que se da de comer, ¿no? Entonces, tenemos el arte y cultura del monte. Muchos estudiosos dicen que el nativo come crudo, come solamente frutos. Falso, porque en realidad no tenemos frutos, sí, para poder alimentarnos. Tenemos la olla de barro, que nos sirve para nosotros como una olla. Tenemos los cucharones, tenemos peines, que sustituyen frutos para nuestra propia alimentación. De manera que, digamos, yo voy viendo esto, por ejemplo, parte de la cultura, por ejemplo, para cazar, para pescar, tenemos plantas medicinales, y para su conocimiento de ustedes, que los que estudian lingüística, que van a hacer una tesis, vayan a la comunidad y sustenten con el nombre que doy, y ustedes van a encontrar con en la misma comunidad. Entonces, cuando hablamos de plantas medicinales, no simplemente para enfermedad, también hablamos de plantas para hacer llover, por ejemplo, ¿no? Para que el ventarrón venga más rápido. Cuando hay una lucha entre la ashánica, dice, no, pues yo quiero que haya una creciente, hace creciente. Entonces son plantas mágicas que solamente, digamos, atrae a las personas. Tenemos plantas para ser un buen cazador, tenemos plantas para ser un buen pescador, tenemos plantas curativas para, digamos, tumbar los árboles, ¿no? Entonces, son plantas que nosotros consideramos que todavía está, como dice, no está perdido. Tratamos hoy en estos momentos de decir, a ver, ¿dónde están nuestras plantas que utilizaron nuestros antiguos? ¿No? Entonces, hay muchas plantas que se tiene que hacer, que se le da valor. Entonces, en el seminario de historia estamos tratando de poner unas plantas ahí para mostrario,
para decir, esto utilizamos para tal cosa. Bien, dentro de la historia que ya venimos viendo, justamente lo que es la historia de Juan Santos Atahualpa, nos ayuda a entender cómo es que es el proceso de levantamiento entre Ashánicas, vamos, con los Yaneshas, con los Mamachillengas, pero de lo cual hubo un asunto, digamos, de levantamiento de Juan Santos Atahualpa y su hijo, Josecito último, que se da a conocer. Entonces, que dentro de la historia no existe eso, ¿no? La historia peruana. Entonces, pero, o sea, este trato que nosotros vamos en conocimiento, vamos viendo en qué lugar. Los Ashánicas saben dónde está enterrado, saben dónde fue la muerte, conoce, está ahí. Los hermanos Yaneshas igual también de la misma forma, ellos dicen sí, acá está. Entonces son reales las cosas, que dentro de la historia peruana no existe eso, ¿no? Dice, sí, pues murió Juan Santos Atahualpa, fue enterrado en Tarma. Así dice la verdad, ¿no? Bien, eso es lo que quiero presentarles a ustedes de manera casi en resumen, para poder decirles que esa es la historia ashánica que ha venido desde muchos años atrás hasta hoy en la actualidad. Solamente para decirles, recordarles de que tenemos los libros y el seminario de historia, de repente algún alumno interesado pueda estudiar, meditar esto y luego hacerles entender a ustedes mismos. Quiero hablar en mi propio idioma, los que no me entienden, los que no, sí, quizá. Gente Marone, Taide, profesor Pedro, profesora Elsa, Maggie, Taide Marone. Nunca andaba aquí doña que no tiene satero, cada cosa en Ashánica, yo voy a ir a Tahuaca. Con esta nana que doña que escandetre con Santos Atahualpa, semana aquí, Tommy, Paita Josecito, aquí en Chatacote de Doñaca, aquí en Xiago, nos canta, yo voy a meter a Doñaca, nos charmi, tan a caro de Payan. Canta que de la Ashánica, Mano estaba acá, y yo va acá. Yo consumé de chatear, me nacotero, o sangre en la tacoya, hay otra cosa en llaro, cuando para tu sales, Mano estaba acá, no ni antes de Doñaca, con la charla me puede tener que casar con Shingari. No hay ni antes de nada, para tu no sangre nada que para tu igual me está que me mucha ni pena. Aunque calle Doñaca, no hay ni antes de San Genalinska, ni en Pito Universidad Nacional Mayor San Marcos, en Canchada que mañana taxi, y el pajerote de Lore, y cada cosa, tiene cada cosa Ashánica. Pero no cada vez Doñaca capichen, no hay ni antes, ni aquí es que cuatro y tantos. Muchísimas gracias. Recuerden también que Enrique Casanto Shingari nos viene apoyando a nosotros en los cursos de gramática masónica, también en el seminario o dialectología masónica, y yo creo que ya son varios años que ustedes lo ven en las aulas, a Enrique, y también ustedes van al seminario rural a tratar de seguir indagando más sobre su lengua, ¿verdad? Entonces, creo que todos, la mayoría, creo que ha entendido algo de lo que Enrique nos ha dicho. Entonces, ahora vamos a presentar a Anfiloquio Paz. Ya dije, él es egresado de San Marcos, de la Escuela de Administración y Turismo de esta universidad. Él es originario de la comunidad nativa de Nazaret, de Amazonas. Es colaborador en el CAF de estudios lingüísticos. Él ha trabajado bastante muy cerca al padre Jaime Reagan, ¿no? La creación de sus materiales para la enseñanza de la Wahoo. Entonces yo creo que ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar de Anfiloquio Paz cómo es su experiencia. Sí, entonces, sí, en la película de Bogotá, ato ubicó una visa capacinte.
Toha, Huato Putica o Micha Hominin, Uhu, Ina Chichama, y Kamiati, Diama, Kahimaki Monuini, Toha Shakam, Sequachate Muanki, Atum Mikonum, Uhu Ina Chichama Shikal Mantina, Unina Sante. Entonces, en el Sante, ya veamos que tu camino, Apache Chamambisha, Tamu Bamayo. Bueno, en primer lugar, como les decía en mi lengua bajún, quiero saludar a la profesora María Cortés, no está presente en este momento, al profesor Pedro Falcón, a la profesora Elsa Vilches y al profesor Gustavo Solís, y a otros amigos lingüistas, a los estudiantes de lingüística también, que en muchas ocasiones hemos podido conversar. Bueno, en segundo lugar también quiero felicitar y soy sincero y decirles que estoy contento por este evento que ustedes han tenido bien celebrar por el Día del Nativo, como está denominado, porque creo que es importante no solamente para recordar, sino para buscar los diversos mecanismos de desarrollar este importante idioma amazónico, porque no solamente es Abajún y Ashánica, sino tenemos también muchos otros idiomas. Somos más de 50 lenguas indígenas en la Amazonía, y yo creo que es un reto importante, nada fácil, pero no imposible, y en ese sentido yo creo que los estudiantes básicamente de lingüística están llamados a abocarse más al tema de investigación relacionado a lenguas amazónicas. Lamento que no hayamos traído, yo por lo menos yo no haya traído algún dato puntual para poder visualizar aquí. Bueno, pero así son las cosas. Simplemente estoy improvisado, pero yo creo que nada es tarde, pero tengo que de todas maneras dar algunas pautas de mi experiencia, por lo menos. Yo trabajo hasta ahora, colaboro hasta ahora con el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, que es el CAP, en temas de lingüística, gracias a la invitación del padre Jaime Reagan, quien en mi condición de Abajún me invitó para trabajar en el proyecto Abajún. Entonces empezamos con un material que llamamos Chichazami, que significa Hablemos Abajún, para los hispanohablantes, porque creíamos que era necesario, las personas que van a la zona deberían conocer por lo menos los términos básicos del Abajún. Y como tal, como no teníamos un grafema o alfabeto definida, claro que hicimos con lo que existía. Ya el ILB o el Instituto Lingüístico de Verano ya había avanzado en ya había hecho unos avances en temas de grafemas. Usamos ese alfabeto y hicimos el tema del Chichazami. Y después, eso fue el año 90, 91 aproximadamente, y después el 2008 hicimos también el diccionario Abajún castellano Abajún. Eso está disponible en las instalaciones del Centro Amazónico en Magdalena. Y el 2008 finalmente hicimos una propuesta. Supimos que a nivel de centros educativos había una deficiencia marcada en términos de rendimiento por parte de los escolares, de tercer grado a quinto. Tenemos una evaluación, se hizo una evaluación y se detectó esta deficiencia. Entonces creímos como una necesidad inicial, el aprendizaje del castellano era fundamental. Entonces hemos hecho una propuesta para que los escolares aprendan el castellano. Entonces, y simultáneamente hemos hecho también la gramática Abajún para los escolares de tercero a quinto. Entonces es eso el aporte que, bueno, mi persona y el equipo del CAP tiene encaminado a favor de la lengua, no solamente como una manera de conservación, sino creo que es importante desarrollar. Nada es estático, sino como van cambiando las cosas, está sujeto a críticas, a mejoramientos. Entonces invito a todos los investigadores, lingüistas, Abajún y no Abajún, que hagan llegar sus críticas para mejorar. Yo creo que la idea es construir una sociedad. En ese sentido,
yo invoco que los estudiantes abajún y otros pueblos lingüistas se aboquen más al tema de investigación e impulsen la promoción de sus lenguas respectivamente, ¿no? Y eso sí, también debo señalar que en el camino, cuando empezamos a trabajar el tema de los grafemas, surgió una pequeña situación. La existencia de varios investigadores o varios centros de investigación vienen con sus distintas propuestas muy diferentes. Por decir, nosotros empezamos tratando de conservar en lo posible la naturaleza de la lengua en sí, conforme lo habla el hablante abajún. Y el Instituto Lingüístico también casi similar, coincidimos un poco con ellos. Pero lo que no podemos coincidir es con los investigadores del Formaviar. Ellos trajeron en su propuesta una serie de neologismos y también la neonumeración que llamaron, un poquito totalmente alejados del uso normal de la lengua. Entonces, eso trajo como una vía interna, algo que los lingüistas no pueden cometer ese tipo de errores. Yo creo que la investigación es libre, pero aplicarla hay que ajustar con la realidad. Yo creo que por ahí un poco que hay que tener mucho en cuenta eso, porque si no, de nada vale tanto esfuerzo como investigador, de nada vale tanto recurso que se va al agua, o sea que hay nada, en vez de hacer algo más fructífero, más importante. Entonces yo creo que eso hay que tener mucho en cuenta y para trabajos ya posteriores. Quiero dejar reiterando y también saludando y felicitando a todos los organizadores de este evento. Se cuáles tickets a Anteluti Comiaco y Benemi, Nació en la comunidad Neo-Nazaret de la región Ucayali. Realizó sus estudios en la Escuela Superior de Formación Artística Eduardo Mesa Sarabia de Yarinacocha, Pucallpa. Y él refiere que comenzó su pasión por pintar a los 7 años y desde joven fue descubriendo y estudiando diversos estilos y tendencias en la pintura. También nos dice que sus pinturas están basadas en temas costumbristas referidos a la cosmovisión, el rito de la ayahuasca, paisajes de la región, abstractos y surrealismos. Ha mostrado su arte en diferentes regiones de nuestro país y en esta oportunidad, celebrando la Semana de la Lingüística y el Día del Idioma Indígena, lo está haciendo en nuestra facultad. Estoy segura que ustedes ya han podido estar en la exposición de sus muestras pictóricas. Entonces, sin más, damos pase a Julio Maldonado Rodríguez. Buenas tardes con todos. Mi nombre es, acabo de decir la profesora, Julio Maldonado Rodríguez, el nombre es Shipibo Raoshuka, ¿no? Realmente me siento emocionado de estar con ustedes acá. Yo desde Pucallpa para venir es un poco difícil, ¿no? Y gracias, gentilmente agradecer al profesor licenciado Pedro Manuel Falcón y la profesora Alicia Alonso, ¿no? Por la invitación, más que todo el Día del Idioma Nativo que están desarrollando esta actividad. Bueno, voy a hablar un poco cómo fue evolucionando, cómo fue desarrollando mi obra artística en cuanto a la pintura, ¿no? Yo estoy pintando más que todo en cuanto a la pintura porque realmente hoy en día ya está perdiendo más que todo. Acabo de escuchar a Santo en nuestro idioma, ¿no? En nuestra hablada más que todo. Ya no se casi ve que están hablando. Eso es mi gran preocupación para mí también. Yo como artista plasmo en mis pinturas para poder revalorar más que todo. Entonces, eso es lo que yo veo, ¿no? Para yo poder hacer salir el arte, el shipibo, para yo poder plasmar, ¿no? Más que todo. Entonces, si un pueblo no usa su lengua, no desarrolla su cultura, no solo morirá su lengua, sino morirá con ella los saberes y el espíritu del pueblo. Si nosotros no aprovechamos las lenguas, el costumbre más que todo, ¿no? Nuestra identidad cultural, prácticamente incluso
inclusive yo siempre no pongo mi manto, lo que decimos, el pushman, ¿no? Ya igual como usted, yo me he visto, ¿no? Entonces realmente yo mismo también. Entonces yo plasmo en mis pinturas, yo le invito a ustedes para que puedan ver, observar mis cuadros, y cualquier pregunta estoy llano para poder ayudarlos a ustedes también. En cuanto a lengua, y no más cansarles, para poder terminar quiero dedicar una canción en shipibo. Será agradable a ustedes, no sé, pero quiero dedicar una canción en shipibo. Es el tema maya, lo que cantaban mis ancestros, mis abuelos. Realmente ahora ya no se practican tanto. Eso cantaba cuando en la pelea, cuando ganaba la lucha más que todo, ¿no? Shina vaini arong ki vai no kor ku biri nuska ikotya nuska ronika shau biri bi ma tong ma no kotar arong ki mato e jongo vano mato Cantaban mis ancestros cuando peleaban en una lucha, ¿no? Cuando ganaban. Muchas gracias. A los tres participantes de esta mesa, realmente ustedes han tenido un privilegio esta mañana, bueno, casi la tarde, ¿no?, de contar con la presencia de nuestros amigos, y en esta oportunidad la Escuela de Lingüística quiere invitarlos a la exposición de potajes típicos del Perú, yo creo que es de la Amazonía particularmente, ¿no? Y vamos a tener un juez, porque no les he terminado de contar las actividades últimas de Enrique Casandra. Como les dije, él es egresado de la Facultad Alimentarias de la Unión, y él está haciendo su tesis precisamente sobre alimentación ayánica. Entonces él va a ser bien crítico con la presentación de los platos típicos que han podido conseguir algunos de los compañeros de la escuela, ¿no?, estudiantes, y seguramente que para una próxima ya contarán con Enrique para que pueda asesorarlos, para que tengan exactamente todo esto que es posible. Él se refirió sobre la yuca. La yuca nosotros solo la ponemos sancochada y creemos que cuando vamos a las comunidades solamente los sancochan. No, en realidad la yuca tiene sus variedades, pero también tiene usos. Y esto es lo que también tenemos que considerar, no solamente revalorar la lengua, la cultura, sino también, recuerden esto, revalorar la alimentación propia. Recuerden que cuando estamos siempre refiriendo a los trabajos de campo, decimos, y eso es lo que ustedes han tenido ahora, no es solamente el lingüista, el técnico, ¿no?, que va a segmentar y va ya. No, previamente hay todo un trabajo de interacción
comunicación con los pobladores, y no solamente que vamos a tener datos con un lingüístico, como ven es música, pintura, bueno, también lo que es el trabajo lingüístico, pero es todo un conjunto y por lo tanto, si hay una particularidad de lingüista que egresa de San Marcos, es precisamente esa postura que es de considerar al colaborador o colaboradores, ¿no? Y como decía ayer el doctor Solís, en un trabajo intercultural y no intracultural como se hacía antes, y siempre como un trabajo participativo. Bien, yo les decía, esta es la última publicación de El Poder Libre Ashanga. Es un estudio que ha hecho con el doctor Pablo Macera. Él próximamente pondrá en la vitrina donde pueden adquirirlo, es decir, donde pueden adquirir el estudiante sanmarquino, porque si va a una librería como el Virrey, bueno, tiene un precio, ¿no? Sí, de librería de Virrey, pero él va a avisar si luego nos puede proporcionar para que ustedes tengan un ejemplar de estos a menos costo, ¿ya? Entonces esperen el avisito que él va a poner en la vitrina. Pasonki, y ahora sí, jóvenes docentes, a degustar. Ya.